amigos de la taberna de Castor y Pollux a un nuevo programa. Salhuete Quirites. Hoy nos acompaña en la taberna nuestro amigo Dani de Batallas por la Historia. Vamos a hacer un recorrido por un mundo que es un poco oscuro, no porque sea no porque sea negro, sino porque hay muy poco escrito sobre este asunto. Hay muy poca documentación, muy poca epigrafía y hay que arañar las fuentes, que siempre hemos dicho que hay que cogerlas con pinzas y dudar de ellas, y a ver lo que podemos rascar. Pues nada, Dani, sírvete una copita de Mulsum aquí, que estás en tu taberna del Vicus Coscus, detrás del templo de Castor y Pollux, de ahí el nombre. Y nada, ¿qué tal? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por haberme invitado a la taberna. Vamos, me siento muy bien acogido. Hombre, Y, el y nada, como, Mulsum. tiene buena pinta. Y nada, bueno, con muchas ganas de empezar este periodo tan oscuro como dices. Bueno, antes que nada, como ya he dicho, me llamo Dani, soy de Batallas por la Historia, tengo redes sociales en Instagram y en TikTok y me dedico básicamente a la divulgación histórica. Soy licenciado en historia y dije, oye, ¿qué tal si lo que cogí en la carrera lo aplico a las redes sociales con un toque así de divulgación? Y pues nada, aquí estoy. Escribo también artículos y poco más, la verdad. Vamos, empecé en febrero, así que aquí estamos, Empe- dándolo todo. Empezamos a la par, por lo visto, ¿eh? Nos Ay, pero inspiramos. cualquiera. Las musas nos inspiraron en el momento y dije, venga, vosotros dos. Di que sí, y ya está. Qué Y, casualidad. Pues nada, y nada. Bueno, sigue. ¿y Yo, qué nos traes hoy? ¿Qué has preparado? Que por bueno, cierto, una cosa que se me olvidaba, no menos importante, ¿sabes? Que yo cuando me embalo a hablar no paro, tío. Me cuesta arrancar, pero cuando le doy, le doy. No olvidéis seguir a Batallas por la Historia en sus redes sociales. Y vosotros, dadle un buen like a este vídeo, suscribís el que no lo esté, si no os mandaré a los dioscuros, ¿vale? Para que os castiguen. Y si os gusta este contenido, pues compartidlo y dadle a la campanita para que no os perdáis ninguno de vuestros programas. Tenía que meter la cuña, o sea, todos los youtubers tenía lo que hacen, yo no. Yo si soy aspirante no podía hacer menos. Pues nada, compañero. Solo te falta el banner ya. Sí, anda que no. Pues nada, chicos, hoy vamos a hablar sobre un tema, como tú dices, que poco se sabe sobre él. Se trata de... ¿Abro el pastel ya o...? Vamos a abrir la tarta. Pues vamos a hablar sobre el ejército de Roma, pero en época monárquica, que se quedará la gente un poco como... ¿Y eso cuándo fue? Chiste fácil cuando somos el rey de Roma, ¿no? Dice ahí, Sí. dice la frase, pero ¿quién era? ¿Quién eran estos reyes? Sí. Así que pues tenemos que remontarnos así un poquito, digamos, estamos hablando de la fundación de Roma, 753 a.C., según las malas lenguas, hasta la expulsión del último rey, en el 509, En el 509. si no me equivoco, sí, 509, pues. Ahí, ese más o menos es el periodo que nos vamos a mover. Vamos a ver qué tal, qué tal se nos da. Pues nada, generalmente el ejército romano, digamos, si me permites arrancar ya, yo estoy dispuesto a arrancar. Embálate, coge la cuadriga y dale a tope. Bueno, pues, pues para empezar, a ver, si tenemos que hablar sobre el ejército romano, la primera cuestión que hay que tratar es que no es un ser inmutable, que siempre está igual, siempre están los legionarios vestidos de rojo ahí, el topa siempre, sino que tenemos que poner cada uno en su contexto. Hay varios ejércitos romanos. Y me refiero a cada siglo, periodo y demás. Generalmente se dividen en tres periodos. Estamos hablando del monárquico, del republicano y del imperial, hasta que ya pues, nos quedamos sin romanos, desgraciadamente. O se transformaron, o sea, está eso que llaman Imperio Ya, de Romano de Oriente, mal llamado bizantino, ¿no? Pero bueno, que es otra cosa, es una cosa aparte, un apéndice. exacto. Bueno, pero muy bien pillado. Así que pues de todas esas etapas pues vamos a hablar sobre el monárquico. Y
cuando nos metemos en la monarquía, sobre todo al principio, tenemos que imaginarnos, como dijiste tú antes, una cosa muy oscura. una, una cosa bastante complicada porque hasta nuestros días la verdad es que ha llegado bien poco. Vamos, es que prácticamente en cuanto a epigrafía, en cuanto a arqueología, restos de todo tipo, ha llegado casi nada. Y claro, ¿a qué acuden los historiadores, los profesionales para recrear este momento? Pues generalmente son a las fuentes primarias. Pero eso es algo complicado. Más que nada porque cuando se empieza a escribir en Roma estamos hablando del siglo III. O sea que ya, ya van 4 siglos ahí que un poco oscuridad. ¿Qué pasó ahí? La gente dice que no escribía. Y yo les creo. Bueno, sería un poco, ¿no?, la cultura oral, ¿no? La tradición oral de Exactamente. padres a hijos que se cuentan las grandes gestas, las grandes batallas, la epigrafía que se habrá perdido, ¿no? Es- Exactamente. Exactamente. Aquí en estos 4 siglos, digamos, de oscuridad, todo lo que hay es tradición oral, transmisión de padres a hijos. Generalmente suele ser de las clases altas. Las clases altas son las que suelen acumular ese capital cultural y se lo transmiten a sus generaciones. Y ya más adelante hay alguien que dice, ¿qué tal si lo plasmo todo en un libro? Y se empieza a escribir. Generalmente para este periodo tenemos realmente poquitos escritores, ¿no? Estamos hablando de Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso. O sea, vamos, y bastante que tienen, ¿eh? Con eso ya escribieron sendas historias de Roma. Bueno, en fin, que me enrollo ya con la presión, pero vamos a empezar ya, vamos a ver lo que es el ejército. En este momento, digamos que tenemos que imaginarnos, pues, bandas armadas. Nada de ejército profesional, nada de formaciones políticas en cuña ni cosas raras. Estamos hablando de bandas armadas. Bandas armadas que tienen, digamos, una serie de jefes, por así decirlo, que son los cuales dirigen las diferentes acciones. ¿A qué se dedican estas bandas armadas? Pues un poco se dedican a rapiñar todo lo que ven. ¿Por qué? Porque en esta época, bueno, rapiñar, saquear, mejor eso que producir todo. Hombre, a ver, también yo, esto lo quiero matizar. Muchas veces lo hemos hablado, decimos saquear, sí, a ver, es malo. Pero tú ten en cuenta cómo vivía esta gente, ¿no? O sea, o sea, tú y yo lo sabemos, ¿no? Pero para mucha gente que no se imagina, claro, desde la perspectiva del siglo XXI, pues eso está mal, existen los códigos legales y tal. Pero en ese momento, tú suponte una mala cosecha, pues eso supone ya una hambruna. Y claro, la gente tiene que comer. Tú vas a tener a tu familia muriéndose de hambre o a los tuyos y tal, pues ¿qué es lo que haces? Pues coges al vecino que le va bien y se lo quitas. Y dice, o es el vecino o soy yo. A ver, no es que con esto esté blanqueando mucho, ni mucho menos el saqueo, ¿no? O sea, no es mi intención, pero era uno de los motivos por los que la gente, pues, en vez de estar haciendo otras cosas, pues se dedicaban a robar al vecino. Que bueno, que también había intereses y había envidia y botín y lo que has dicho, no, eso de producir poco, ¿no? De hecho, había gente que solo se dedicaba a esto. Pero básicamente eso era una realidad que también se daba. Claro, claro, o sea, hay que comprender aquí cuál es la situación en la que estamos. Y más teniendo, digamos, varios vecinos, varias tribus que están en juego y que al final, pues, son diferentes situaciones y que el ser humano las resuelve como bien puede. Y en este caso, si hay que emplear la guerra, pues hay que emplear la guerra. Así que vamos, seguimos en la misma estela que has dicho. No estamos aquí para blanquear el pillaje, saqueo, ni esclavitud, ni nada por el estilo. Y claro, y todas estas campañas, pues podéis imaginaros que es de corta duración. Es saquear, ver todo lo que puedas llevarte y volver. Así que, pues nada. A ver, vamos por partes porque ya me estoy dispersando. Esto- Eso es muy común, ¿eh? No... Porque es que hay tantas cosas que hay que abarcar, pero bueno. Cuando ya tenemos este concepto, digamos, de bandas armadas, gente, estamos hablando del principio, de un conjunto de tribus que se organizan, digamos, de alguna forma para defender el territorio que es Roma. Claro, son casi todos pastores, dedicados a la agricultura y demás, y cada uno pues tendrá su, digamos, su cabeza visible. Y a través pues de este sistema no es que hayan soldados permanentes ni nadie designado a defender el territorio, sino que se organizan periódicamente para hacer las incursiones que hemos hablado antes. Cuando por primera vez tenemos que hablar de un ejército, ya como tal, entre muchas comillas, tenemos que hablar de Tulio Hostilio,
que fue el tercer rey de Roma, y por el nombre ya os podéis hacer una idea de cómo se las daba Hostilio. Así que generalmente en Roma se le atribuye a cada rey, tenemos varios reyes, y a cada uno se le atribuye siempre una característica fundamental. Por ejemplo, en Rómulo tenemos la fundación de Roma. El segundo es Numa, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, es Numa, que se le atribuye, digamos, la ordenación de la religión y demás. Y al tercero es Tulio Hostilio, ¿a qué se le va, ¿qué se le va a conceder a este señor? Pues a este señor se le concede, digamos, la ordenación del primer ejército, una expansión militar y todo el copón. Claro, esto todo hay que matizarlo, hay que comprobarlo. Pues ahora tengo una duda. Tulio Hostilio fue el que destruyó el Alba, ¿no? Alba Longa. ¿Fue Tulio Hostilio? Pues sí, ¿verdad? Mira, yo creo que sí, pero que la expansión con Tulio Hostilio, según nos pintan la fuente, con todas sus comillas, sí, sí tiene pinta de que fue bastante importante. Ujú. Pero vamos, en esta época, fíjate la mitad, Sí, es que de Livio la es muy, mitad de lo que te cuento. es que Livio es muy poético. Ya te digo, Es que bueno. yo Livio, uf. De acuerdo, pues la referencia esta al primer ejército, ¿en qué se basaba? Pues se basa básicamente en que este señor, Tulio Hostilio, pues se dedica a darle armas a toda su gente de las tribus, y a través de ella pues saca un cálculo de qué costoso puede ser la operación, y digamos que pues reparte las armas, efectúa la operación, y después el botín y demás pues se reparte entre ellos como una forma de pago. Pero claro, este botín tenemos que entender que no es que tú estás ahí como un soldado, venga, venga, te pincho y me quedo con tus cosas. No, generalmente, como en los relatos de Troya, se acumula el botín y luego viene el mandamás a empezar a repartir lo que le corresponde a cada uno. Y claro, te puedes haberte, digamos, ganado un nombre combatiendo y demás, y te puede tocar algo que lo mismo no te puede tocar nada. Claro, me Te imagino toca algo. que iría por rango, ¿no? El rey se lleva la mejor parte, después sería su séquite, ¿no? Su séquito, y así por orden descendente, pues al final lo que serían las bandas, pues se llevaría nada. Algún collar como mucho. Vamos, algún collar como mucho, pero aquí sobre todo es las armaduras. Las armaduras porque son muy caras, son muy difíciles de conseguir, y además cuando tú tienes una armadura te da un montón de estatus. Por eso tenemos, por ejemplo, en Troya, cuando mueren los héroes, siempre están con la cosa de a ver quién se queda el cadáver. Porque es un premio de guerra, no solo por el significado que tiene, sino también por las armas y el armamento que tiene. Y eso en este momento es muy, muy importante, porque date cuenta que hay muy, muy poca población que tiene acceso a estos medios. Y claro, esto es de lo mejor, esto es como si te toca la lotería y tú dices, joder, es que subes un rango, estamos hablando de un rango, no solo el valor que tiene en sí, sino que subes un rango dentro de tu tribu. O sea, vamos, que es que te, una lotería en todos Es sentidos. que es como un trofeo, ¿no? Vestirte con las armas del Exacto, enemigo es como un rango de, ¿no? Como de decir, mira qué valiente y qué fuerte que soy, que he matado a esta efectivamente, persona. De hecho, creo que esto viene también, creo que lo he leído en la Ilíada, ¿no? Cuando Héctor mata a Patroclo con las armas de Aquiles, creo que se queda con, creo recordar que se queda con las armas de Aquiles, y Aquiles cuando combate con Héctor, supuestamente y según la Ilíada, los dioses le tienen que forjar una nueva equipación para enfrentarse a Héctor. efectivamente, Ujú. efectivamente. Pero bueno, así con todos los héroes que caían en la Ilíada, era eso. Llévatelo corriendo, que se llevan los otros. Héroe muerto, espolio para mi huerto, ¿no? Joder, qué bueno. Ha salido. Wow, anótate ese refrán que Es, tiene futuro. es el Livio que me tiene inspirado. Así que pues hemos hablado un poco de guerra, de rapiña, de saqueo, pero hay otro tema que podríamos sacar, que la historia del arte se ha hecho bastante eco, que es el rapto de mujeres. El rapto de las Sabinas. Y aquí tenemos efectivamente el rapto de las Sabinas. Voy a poner una imagen que lo tengo por aquí. Mientras tanto, puedes decir qué es esto del rapto de las Sabinas. Bueno, pues digamos que digamos, a grandes rasgos, Roma necesita, digamos, más población. Digamos que hay pocas féminas en el ámbito romano. Así que no se les ocurre mejor idea que liarla con sus vecinos y raptarle a sus esposas. Claro, se las llevan,
digamos que sale premio de ella, los vecinos súper enfadados vienen a reclamárselas y digamos que entre medias de la pelea se intervienen estas mujeres, digamos, para parar la pelea. Y esa es la explicación del cuadro que os está mostrando aquí mi amigo y vecino. Sí, se ve, es una imagen así que se ve como basada más en la realidad, ¿no? Como unos soldados pues, del periodo pues están aquí maniatando a las mujeres después de haberse producido el saqueo. Que imagino que la población masculina pues la habrán esclavizado, la habrán dado también, la habrán dado matariles. Hablando muy mal y pronto. Realmente, fíjate que en esa época no es tanto a matar al ejército contrario, no es tanto a matar al contrario, sino a aprovechar todo lo que pueda del saqueo. Realmente ellos no buscan exterminar al vecino, sino que buscan aprovecharse de lo que tienen, de sus almacenes, de sus víveres, de todo lo que puedan pillar. Imagino que también irá también un poco enfocado, ¿no? Aprovechando ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Como suele decir, que ya también sería lo que vulgarmente se conoce como ponerlos en su sitio, ¿no? Como marcar el territorio y decir, oye, mira, nosotros somos la potencia hegemónica, Efectivamente. acordad de quién manda en la zona. Esta práctica, por ejemplo, también se hacía mucho en la colonización griega. Venían los griegos, colonizaban un sitio, y claro, desde que partían de Grecia hasta que hacían todo su periplo y llegaban, pues digamos que habían sufrido bajas. Así que qué mejor forma de estrenarse en la población y decir, efectivamente, quién manda, quién está aquí, que con un rapto de mujer. Era bastante común, que no lo parezca en esa época. También se buscaba también la legitimidad, ¿no? Como que al final, pues al mezclarte con una persona autóctona ahí, pues ya tus hijos ya eran como autóctonos, ¿no? Ya te vinculaban a la zona. Entonces, Efectivamente. Bueno, a ver qué podríamos sacar aquí, porque es que no me quiero dejar ningún cacho posible, porque hay cosas que se repiten, pero realmente son muy importantes. Por ejemplo, el combate individual. Aquí hace referencia a las fuentes siempre al combate individual, que es como una especie de referencia también a la Ilíada. La Ilíada, todos son combates individuales que se libran entre las grandes figuras. Y aquí, digamos que tampoco es la excepción. Pero realmente son combates individuales como te lo pinta aquí, como si fuera esto una película aquí, Héctor contra Aquiles, aquí venga, vamos a darnos, pues realmente se piensa que aquí existía la cabeza visible que hemos dicho antes, el jefe, el cual conducía las tropas que venían sin ninguna formación, venían en tumulto, por así decirlo, forma uniforme, ujú. y ellos tenían que liderar el combate y a través de esa forma, digamos que se legitimaba su poder. Las personas que habían detrás, pues bueno, le apoyaban, que si los provocamos, no los provocamos, pero casi siempre los enfrentamientos son individuales, tanto entre los jefes como en el resto de los miembros de la banda armada. Así que, así que, pues básicamente podemos hacer un paralelismo entre la Roma monárquica con Troya, porque de hecho, cuando se empieza a escribir la Ilíada y la Odisea y demás, es justo cuando estamos en los inicios de Roma. Yo me acuerdo, es del siglo octavo, todo esto cuando empieza a escribir. Cuando se empieza, bueno, cuando empiezan a transmitirlo, ¿no? Oralmente, cuando se tiene conocimiento de que empiezan a... Pues creo que la Odisea era, al principio era, bueno, la Odisea y la Ilíada eran orales, y no sé si fue durante la tiranía de Pisístrato que se conocen las primeras recopilaciones ya escritas, que fue ya en el siglo sexto antes de Cristo. Eso lo tendría que buscar porque estoy hablándote de memoria de la asignatura del grado, porque realmente hablar de eso es un poco lioso, porque es como, es un libro que se basa en la sociedad de la época oscura, que al mismo tiempo se basa en la sociedad micénica. Es como, ¡buah! Hombre, a ver, yo soy de la opinión que no es que, venga, el mundo micénico se hundió, ala, ya está, desaparecemos todos y volvemos. A ver, brotó una cosa nueva, pero yo soy partidario de la teoría de la evolución, ¿no? Que el mundo micénico desapareció, pero el sustrato, la gente, o sea, aunque no hayan dejado documentación y nada, pues seguía ahí, ¿no? Había una inercia, una idiosincrasia de las diferentes zonas. Y yo creo que la polis al final, pues es un poco. Nacimiento de la polis, que creo que se vinculaba al siglo octavo antes de Cristo, es un poco como la evolución rotan muy entrecomillado, ¿no? De lo que serían los palacios micénicos, ¿no? Un centro de poder pues que vertebraba un territorio. Pues algo así sería la idea, ¿no? Y claro, es que también Roma nace en el siglo octavo, ¿no?
753 es la fecha Efectivamente. tradicional. Claro, ahí estamos que prácticamente creo que han pasado 25 años de la primera Olimpiada, que es lo que se consideraría pues el final de la época oscura y el principio del arcaísmo griego. O sea que estamos saliendo de la época oscura. O sea que claro, tiene que haber alguna reminiscencia de ese mundo anterior. Y bueno, también la forma de legitimarse los escritores griegos, o sea, perdón, los escritores romanos, precisamente cuando les toca elaborar una historia de la monarquía romana, dicen, necesitamos referentes, porque nosotros realmente no hay literatura en este momento. La literatura llega a Roma en el siglo III, porque realmente es una invención griega. Así que, y cuando llega dicen, claro, ¿cómo rehacemos esta historia? Pues, la mejor forma, de los mejores. Metemos a Eneas por medio, a la diosa Venus, porque claro, con la madre de Eneas ya por ende ya el pueblo romano ya desciende de un héroe que desciende de una diosa, Rómulo hijo de Marte, o sea, tiene más estatus, ¿no? Que decir que una banda de pastores saltadores latinos no fundaron una ciudad griega. Saqueadores, sí, saqueadores, extorsionadores. Sí, porque es que Roma es curioso cómo se funda, que creo que no lo hemos nombrado, que es como una agrupación, ¿no? De lo que a ver, hablo en este lenguaje para que se entienda mejor, pero no es exactamente esto, ¿no? De lo que nadie quería de las tribus latinas o del sur de Etruria, ¿no? Como que se acumuló en esa zona, que realmente Roma en ese momento era un, era un paso en el río Tíber que estaba rodeado de ciénagas, que era una zona inhabitable, ¿sabes? Ahí era, vamos, el festival del mosquito, ¿no? Y ahí se agruparon y empezaron a crecer, bueno, que realmente no se sabe, ¿no? Hay quien dice la teoría del cinecismo, de diferentes aldeas que se juntan en una, otras que no, que es un núcleo que fue extendiéndose a raíz de tal, a raíz de él, que era el Palatino, ¿no? Aunque los primeros restos arqueológicos, que tú corrígeme si me equivoco, creo que datan del siglo IX antes de Cristo, la ladera sur del Palatino, ¿no? Del Capitolio. Yo creo que las cosas van por ahí. Que Sí, sí. curiosamente en el Capitolio dice el mito que ahí era donde vivía Saturno. O sea que vamos, algún poblado debía de existir ahí, ¿no? Yo, es mi opinión, esto no es ciencia, ¿no? La opinión es que yo soy de la opinión de que de que diferentes aldeas, pues al final, pues llegaron a acuerdos y a pactos comunes, pues sí que formaron lo que después sería Roma. Y claro, pues ese lugar de donde nace Roma, ¿no? Que se van ahí agrupando, la gente que va emigrando de diferentes ciudades se van agrupando, que por eso raptan a la Sabina, pues claro, o sea, lo mejor de cada casa, como se suele decir en español, ¿no? Pues eso pues auguraría pues un futuro muy muy belicoso. Y ya no te interrumpo, perdóname. No, sí, me viene perfecto porque justo estamos hablando de vienen forajidos, vienen bandidos, gente que nadie quiere, no sé qué, pues claro, son todo hombres que necesitamos aquí para prosperar, pues mujeres. Necesitamos reproducirnos y después se producen pues estas escenas de saqueo, ¿no? Exacto. Y vamos, y lo que tú has dicho del cinesismo es cuando se ponen de acuerdo también para, digamos, la zona pantanosa, pues para decir, hombre, el Festival del Mosquito tiene que acabarse algún día, ¿no? Que es cuando hacen la desecación del pantano y viene a construir el foro. Pero bueno, eso, eso Un todavía poquito más adelante, ¿no? Ya con la cloaca nos, máxima. nos toca meternos más en otros berenjenales, pero bueno. Bueno, una vez ya ha pasado la fase, digamos, de las bandas armadas y los jefes, estos jefes, pequeños cabecillas, digamos que viene otra fase, que claro, todo esto hay que matizar que es gradual, que es poco a poco, en el cual, digamos, ya hay una organización presentable, digamos, que no es, venga, vamos a juntarnos a ver quién puede una pachanga el jueves. Digamos que ya es algo ya más institucionalizado, por así decirlo. Digamos que se definen tres tribus, que es, tengo que usar las chuletas porque soy incapaz de aprenderme los nombres. Son luceres, a ver, titis, ranes y luceres. Estas tres tribus se dividen en 30 curias, que para el que no lo sepa, una curia es una asamblea de hombres armados, que digamos que votan y poquito más puedo decir. Aquí, digamos, todavía los jefes y demás tienen cierta fuerza. Y cada hombre que preside esto se llama tribuno militar, si no me equivoco. Ahí viene el nombre tribuno, ¿no? Que sería pues el tribuno, ¿no? Por evolución, ¿no? El tribuno vendría de ahí, de la palabra tribus, ¿no? Como Exacto, el que lideraría cada tribu, ¿no? efectivamente. ¿Y quién ingresa a las filas de estas curias? Pues sería una milicia ciudadana. Estamos hablando ya de que tenemos una evolución del Estado, tenemos ya algo,
ya hay un proyecto en mente. Pero claro, todo esto es según Tito Livio, según compañía. Así que en el papel tenemos un Estado, una conciencia de Estado de un proyecto común en el cual hay 3 tribus que se dividen en 30 curias y cada curia aportan una X cantidad de hombres. En total tenemos 3.000 infantes, si no me equivoco. O sea, cada curia aporta 1.000 hombres, es así, ¿no? No, 1.000 hombres no, no puede ser, 1.000 hombres no. No, ¿O cada sí? curia Es que aportaría, cada tribu aporta 1.000 hombres. pues por extensión, pues serían 100 hombres por curia, ¿no? 100 hombres por curia y cada tribu son 1.000. Ujú. Pues nos quedaría un ejército aproximadamente de 1.000 infantes por tribu, haciendo un total de 3.000 que se llamaban perites, si no me equivoco. Sí, perites. Y después tendríamos los equites, que los equites serían jinetes, por así decirlo, que serían en total 300 100 por cada tribu. Porque estaba caro, digamos, el mantener un caballo. Digamos que era un elemento bastante de prestigio. Y que, vamos, este elemento de prestigio que es el caballo se extrapola a todo el Mediterráneo. Todas las Si no tienes un sociedades. caballo, si no tienes un caballo no molas, básicamente. Eres pobre. Eres pobre, ya está. En cuanto a retribución económica, como en un principio son ciudadanos que van a efectuar unas maniobras de saqueo, rapiña o una guerra eventual con algún vecino, no se espera que dure demasiado. Digamos que son campañas bastante estacionales para que ellos vuelvan y se dediquen a sus labores, que siguen siendo la agricultura, la ganadería y demás. Digamos, todavía no le daban mucho a lo que es el sector secundario, terciario, eso no estaba de moda en eso. Les quedan un par de años para surgir, ¿no? Como tal. Solo un par, par de milenios. Así que tampoco recibías ninguna contribución económica. Aquí es lo que te diga tu superior, lo que te toca. Y Hombre, si no estás contento, pues ya sabes. defender la patria es un honor. Defender la patria, En, bueno, en ese momento. depende al campesino que se lo pida. Vamos, el pobre estará cansado ya de tanto guerrear y dice, "Oh, encima otro, otro. Guerrear y sembrar, ¿eh? Yo creo que eso Guerrear y sembrar. tenemos otro lema. Bueno, esto lo del TikTok no lo llevaba. Era guerrear y sembrar todo el día. Vamos. Ahí, digamos, ya para terminar el puntillazo de las cifras, hay una cierta confusión porque se piensa que estos equites eran los céleres. Y dirás, ¿qué son los céleres? Los céleres, según algunos autores, se dice que es como la guardia personal del monarca. Pero ¿qué pasa? Son 300 y también son 300 equites. Así que los autores están peleando a ver que si es guardia personal, es otra unidad aparte, las dos unidades existen al mismo tiempo. No hay Vale. no hay una opinión clara, digamos, sino que hay varias. Está difícil el asunto. Pero bueno, junto a estos efectivos se encuentran los auxilios, que son los innombrados de la historia. Siempre en las batallas va a haber un conjunto de gente que no se va a mencionar, que generalmente son clientela, digamos, de todos estos 3.000 infantes, la caballería y demás, pues digamos que tienen una clientela que depende de ella. Gente con menor estatus social, menor recursos económicos, que vienen aquí un poco para hacer bulto, a ver si ganan algo. Y ya de paso hacen de carnada para cualquier cosa. Sería, ¿no? Así, El equivalente de la infantería ligera, ¿no? O sea, pues el harían equivalente a la infantería ronderos, ligera. jabalineros. Efectivamente, que están muy tapados en las batallas, en las grandes batallas, por ejemplo, la de maratón, había honderos, y nunca se menciona sobre ellos. Hombre, claro, al final la Ah, historia la escriben pues los hombres de cultura, ¿no? Que en ese momento pues era la gente que tenía dinero y tenía poder. Y una forma también de darse lo que conocemos hoy como autobombo, ¿no? Como propaganda, el prestigio familiar, pues era escribiendo las grandes gestas. Y en eso pues no entraban, esta gente no tenía cabida. efectivamente. Vamos. Ahora bien, de esta gente, ¿por qué no se sabe nada de ellos? Porque realmente, como tienen un material muy pobre, pues la arqueología, si ya le cuesta ya encontrar elementos de la aristocracia, pues imagínate encontrar restos de esta gente. Es que es imposible.
Es imposible porque todos los materiales que tenían para las armas, para la vestimenta, todos son perecederos. Así que vamos, que es muy difícil. Y los Es que muy son difícil. materiales, o sea, lo que serían como los metales y todo esto, pues al final después del campo de batalla no es que dejasen los muertos ahí y venga, que vengan los buitres. Al final lo que has dicho tú al principio del programa, ¿no? Que cogían el cuerpo, pues lo expoliaban, te quedaba la armadura, lo que se podía aprovechar se reaprovechaba y al final, pues, y lo que quedaba por ahí, pues expolio, daños de que no existía lo que es la arqueología como tal, te lo encontrabas, te lo llevabas a tu casa y se ha perdido. Y se ha perdido, sí, sí. Y fue a Sevilla, perdió su silla. Y seguimos aquí con los refranes. Bueno, a ver, digamos, cómo se organizaban ahora ya esta gente? Porque se lo están tomando en serio. No es de pachanga de los jueves. Ya se están tomando en serio la organización del Estado, es la organización del ejército. Hay, la clave es el término Gens, que es organización gentilicia. Digamos que se organizaban para que es la unidad política básica, perdón, es la unidad política básica de este momento, en la cual sirve para proporcionar gente para estas diferentes curias. Digamos que cada una, curia X, pues tienes que proporcionar X cantidad de personas, sea como fuere, tienes que proporcionarlos. Ujú. He leído autores, pero aquí voy a meter la pata en el lodo, que dicen que cuando no llegaban a proporcionar la cantidad exacta, es posible que promocionaran a los auxilia para que fueran en su lugar. Digamos, Sí, para cumplir el sistema del ejército, que ese cupo, ¿no? ese cupo, pero esto no se solía hacer y se parece mucho a cuando los espartanos usaban a los hilotas al principio, que venían, digamos, para intentar movilidad social, mejorar su posición social. Y si caía la breva, pues bien, si no, pues no te volvían a saber, no volvían a saber nada de ti. Así que en eso estamos. A ver, ¿qué nos han transmitido los hallazgos? ¿Qué sí tenemos? Eso es muy importante. Pues tenemos una imagen muy bonita de la cultura vilanovana o vilanova. No, Villa- lo he encontrado de dos formas. Villanoviana, ¿puede ser? Villanoviana, vale, villanoviana. Que es básicamente un casco. Suele estar representado por un casco cónico, digamos que tiene como una terminación de flecha en el lateral. Creo que, si no me equivoco, es ese, ¿verdad? Sí, he puesto una escena, ¿vale? Donde se ven lo que sería como una recreación de Rómulo y Remo, o sea, una licencia artística, en la que se ven que hay un caído y el caído pues sí que tiene el casco este con mal bautizado como punta de flecha. Pues, digamos, ese es, si vais a pensar en arqueología en ese momento, esta es la imagen que os tiene que llevar a la cabeza. Estos señores un poco raros con un casco cónico que tenía una punta de flecha. Y la explicación es muy obvia y muy sencilla, pero cuando te lo preguntan por ahí, tú te quedas pensando diciendo, no, porque a lo mejor no. Es porque son más altos. Pintan que son más altos y son más intimidantes. Ya está. No, no le deis más vuelta. A ver, ¿qué más se ha encontrado aquí? Pues tenemos uso chuleta, escudos circulares, ovales también. Tenemos corseletes de cuero, pectorales de metal y los famosos yelmos cónicos de Vilanoviana. He puesto una imagen donde se ven perfectamente los guerreros, ¿vale? Otra ilustración, creo que también sí, es de Peter Connolly, ¿no? Donde se ven los cascos estos que tú mencionas. De acuerdo, de acuerdo. En cuanto a armas tenemos uso chuleta, espadas, lanzas y dagas. Y la mayor parte de las piezas son de bronce, porque digamos que ahora el hierro no se estila para nada. El hierro es como que te compres un Ferrari ahora tú viviendo Era, ca- aquí en era, el extra radio. era caro y difícil de tener, ¿no? Digamos que era un poco complicado encontrarlo, no era algo que se podía pedir al vecino de al lado, ¿no? O sí, da igual los medios que usaras. Depende de quién tengas de vecino. Bueno, en caso a los romanos les tocó unos buenos vecinos. Tenemos los etruscos al este, no, al oeste, Sí, al noroeste, sí. noroeste. Así que vamos, algo se les pegó, porque el casco este así vilanoviano que veis así tan raro, eso no es romano. Prerromano. Eso está dudoso. En cuanto a las túnicas, pues las túnicas, la más barata, tú vas a Decathlon, la más barata, pues ahí la tienes, la en blanco.
¿Por qué? Porque no se perdía el tinte. Ya, Sí, lo que sería, ¿no? La lana cruda, ¿no? O sea, te esquilas una lava, efectivamente. la hilas y el color que te da, que es como un color así como blanco, tipo cremoso, hueso deslucido, pues ese sería el tono, ¿no? Como una especie de vainilla clara, así. Efectivamente. ¿Conocían los tintes? Sí, conocían los tintes, pero claro, esto era reservado para alguien con cierto poder económico y también dicen que es posible que para diferenciarse entre las tribus y también, digamos, estos jefes, sobre todo los que usaban colores, digamos, se los podían permitir. Estos no iban al Decathlon, iban al Corte Inglés. ¿Qué más? Usaban un cinturón en el cual, claro, portaban la daga y la espada, mientras que la lanza era el pan de cada día. O sea, tú dormías con la lanza, hacías todo comías con la lanza, hacías todo con la lanza. El combate era así. A ver, con este equipamiento, digamos que se llevaban a cabo enfrentamientos nuevamente con los vecinos. Y son muy pesados los romanos, digamos, no son unos vecinos muy apistosos, están todo el día dando la tabarra. En cuanto a la forma de combatir, aquí todavía se piensa que sigue siendo a nivel individual. Hay ciertos autores que defienden que ya tanto equipamiento, una regulación, que el Estado, entre comillas, te dé a ti el equipamiento, calcule los gastos de las campañas, digamos que ya se piensa que ya habría un poco más de disciplina, que ya no es tan sencillo, digamos, hacer esto, que ya son gente más organizada, que dependen unos de otros, que hay esa al mismo tiempo, esa dependencia de unos y otros hace también cierta igualdad, digamos. Siguen siendo guerreros, no soldados, que eso es importante matizarlo. Los guerreros son gente que se viene a pegar. No tienen formación, no tienen disciplina. Y los soldados, pues ya es otro nivel, que vamos a conocer, pero más adelante en este mismo programa. Nuevamente tenemos una gran similitud de combatir con la Iliada, donde hay pues, varias cabezas visibles y se busca la gloria, el poder, ser lo más en el campo de batalla. Ahora, es que si eres Rambo en el campo de batalla, esta es la época para nacer. Vamos, o Vamos, sea, se buscaba destacar, ¿no? destacar, no, vamos, es que tenías que ser la leche. Así que bueno, no quiero aburrir más porque he hablado mucho de Troya, mucho de Iliada, pero digamos que en este momento el combate seguiría la misma estela. Saqueo, coger lo que tú puedas del enemigo y continuar adelante. Habían, ahora ya lo que sí se tiene ya constancia es que hay luchas entre los jefes. Es decir, no te toca a ti, digamos, llevarte el marrón por tu jefe, sino que incluso los jefes se pueden arriesgar la vida unos de otros. Claro, ¿quién es el jefe por antonomasia que se lleva el primer título de estos combates individuales que recibía el nombre de Uso, Uso Choleta, Spolia Opima? El primer que se llevó la primera persona que se llevó este galardón no fue ni más ni menos que Rómulo. Vamos, de cajón tenía que ser. Hombre, este es el fundador, se tiene que tener el privilegio. Tiene, tiene que tener el currículum completo, si no, no nos vale. No es un buen fundador. No es un buen fundador. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos otras muestras de este tipo de luchas individuales, que es en el cuadro del juramento de los Horacios, que para que no se sepa la historia, muy brevemente. Los romanos se pelean con sus vecinos, como siempre. Pero en vez de pegarse todos contra todos, digamos que hay un combate. Un combate en que se enfrentan tres hermanos contra otros tres rivales, dejémoslo ahí. Los hermanos se enfrentan, termina vivo uno de ellos nada más, y así se resuelve el cuadro. Luego, las promesas que le hacen, no, si nos ganas, digamos que nos dejamos ganar. Pues no, luego tuvieron que venir todos los romanos y pegarse otra vez. Pero bueno, ese es el contexto del cuadro, digamos, que es muy, muy famoso. Y además podemos hacer incluso un recorrido de la historia del arte de esta época solo con la misma estética de los cuadros, porque creo que son todos del mismo siglo. O sea, que vamos, que lo vamos a abordar. El romanticismo, ¿no? Del siglo Sí, XIX me gusta efectivamente, mucho, sí. El de la Croix, puede ser. Fue muy. de la Croix. De la Croix, perdón. Es que mi francés no Sí. es muy. No, pero ahora cuando nos metamos en temas italianos ya me corregirás tú. Vamos. A ver, ¿qué más tenemos?
A ver, estadísticas. Estadísticas, cuidado con las estadísticas. Esto que hemos hablado de los 3.000, de los 3.000 infantes, de las 300 unidades de caballería, esto siempre hay que tenerlo mucho cuidado porque soy muy pesado, pero lo quiero volver a mencionar, que es, hay que tener cuidado con las fuentes que estamos utilizando, porque la mayoría son fuentes de varios siglos después y aquí pueden haber muchos intereses políticos, intereses de propaganda, de legitimar cosas que son atemporales. Digamos que en este momento es muy poco probable que Roma alcance estos números. Es posible que haya una mayor organización en el plan de las tribus, es posible que estemos hablando de la unidad política de la Games, pero realmente que llegue hasta el punto de tener 3.000 infantes y 300 de caballería es un poco complicado a esta altura de la película. Pero bueno, ya vienen buenas noticias. Llegamos al siglo sexto. Antes Dime, del dime, siglo dime. VI, que quiero matizar unas cosas. Bueno, aparte de lo Cuéntame. que has dicho tú de la cifra de los 3.000, no siempre sería una cifra exacta. A lo mejor sería lo que pudiesen reunir en ese momento, ¿no? Unos 2.700 o unos 2.100 o unos 1.700, por decir números así al azar, porque no siempre daría la demografía, las enfermedades, las guerras, todo eso. La alta mortalidad de la época, pues jugaba su papel, ¿no? Y si no se podían suplir las bajas, había mucha natalidad, pero también había mucha mortalidad infantil. Eso también es un indicador de que no siempre se completaría ese número. Al fin y al cabo, estos números suelen ser números redondos, ¿no? Para tener una referencia. Vale, una cosa que se nos ha pasado un poco por alto, que creo que sería interesante mencionar, sería el sistema político romano de esa época. Es decir, a la cabeza, o sea, muy brevemente para no aburrir a la gente, ¿no? Porque aquí hemos venido a hablar del ejército, ¿eh? Hemos venido a hablar de mi libro. A la cabeza pues estaba el rey. El rey era electivo, ¿no? ¿Y quién lo elegía? Pues el Senado. ¿Vale? El rey sobre todo tenía atribuciones militares, ¿vale? Era el comandante en jefe del ejército y el de la religión, ¿no? El que interpretaba los augurios, bueno, así muy brevemente. ¿Qué pasa? ¿Quién elegía al rey? Pues el Senado. Y ahí viene el kit de la cuestión, ¿no? Que antes has dicho la palabra, que son los patres, ¿no? Los patris, de bien la palabra, los patricios. Los fundadores, los habitantes originarios de Roma. ¿Quiénes eran estos habitantes originarios de Roma? Pues serían pues los cabezas de las grandes familias, de estas gens. O sea, el pater familia de cada gens, que se reuniría en un consejo, que era muy típico en estas sociedades del Mediterráneo. En mi programa de Grecia hablo de esto, ¿no? Pero en el caso griego, ¿no? Porque al fin y al cabo los latinos, bueno, latinos, helenos, todos son indoeuropeos, ¿no? Y al final pues tienen unos troncos, unas características muy comunes, ¿no? Que era eso, pues un organismo ejecutivo, aunque no hubiese separación de poderes, ¿no? Pero lo digo para que se entienda. Eso sería un electivo, ¿no? Un consejo de ancianos de los grandes cabezas de familia que serían los que propondrían, un líder para la simplificación de decisiones, que en este caso en Roma pues lo ocuparía un rey, y después pues sería la asamblea de ciudadanos, que sería el populacho, que serían pues los que votan, los que van al ejército, los que trabajan. Pues eso, en resumidas cuentas, un rey, ¿vale? Atribuciones religiosas y militares. Un senado de senex, que significa anciano en latín. Son, como bien he dicho antes, eran las cabezas de familia, ¿vale? Los paterfamilias de estas gens, ¿vale? Los más pudientes. Que ellos, cuando moría el rey, pues se declaraba ese interregno, pues elegían a uno entre ellos, era una monarquía electiva. Y después estaba pues lo que serían las asambleas que todas se juntaban en los comicios, en los comitia y en el foro, y ahí era pues cuando se proponían las leyes y la asamblea las votaba. Y esa misma asamblea pues eran los comandantes del ejército. Claro, ya dicho esto, pues ya se entiende un pelín mejor pues lo que hemos expuesto hasta la fecha. Hemos pasado los 4 primeros reyes de Roma, o sea, Rómulo, Numa. a ver si lo digo de memoria, Numa Pompilio, Tulio Eh, Hostilio, Anco Marcio, y ahora viene un cambio bastante significativo, ¿no? Que los primeros reyes son latinos y sabinos y ahora viene un paréntesis que vienen ya ahora los reyes de una región. ¿De dónde vienen? de Etruria. Ya, ahora viene la calidad. La calidad. Estos eran más refinados. Esto le gustaba el dinero mucho. No, simplemente quería matizar un poquito esto, para que no se nos quedase No, nada colgando. no, ha sido un resumen muy bueno. Así, Muy bueno. No, improvisado. No, eso no, está fuera de guión. está perfecto, vamos. Mira,
Ya lo otro sí que mencionar es lo que tú dices, lo de los patres familias, la cabeza de la gens, que es muy importante aquí el linaje. Es muy, muy importante aquí el linaje. Toda la gente que compone la gens es porque tiene, digamos, alguna conexión, aunque sea lejana, con el padre de familias. Y fuera de esta gens, digamos, están los auxilias que hemos mencionado antes, que son los que están un poco pululando. Que serían los futuros plebeyos, ¿no? Los futuros, exacto, exacto. Así que bueno, pues con esto y un bizcocho vamos a entrar al siglo sexto. Que no rima, pero bueno, pero yo lo digo porque en la Exacto. taberna con el Mutsum podemos decir lo que queráis. Y el que no esté suscrito, que lo haga, ¿eh? Que hay que aprovechar para meter la cuña. Dice, sí, hombre. Bueno, pues ¿acordáis esto de que el linaje es muy importante y todo eso? Pues llega el siglo sexto y te dice que no, que ahora lo que importa es el dinero. ¿Con quién? Con el rey Servio Tulio. 578-535 antes de Cristo. Aproximadamente, que todo esto hay que pillarlo con pinzas. Hombre, si teniendo en Bueno, cuenta que ahí la historiografía dice que hay reyes que gobernaron durante 40, 50 años, ¿sabes? Con la esperanza de vida de esa época, es bueno, sospechoso eso, ¿eh? No hay que hombre, decir nada. luego, bueno, pues con la esperanza de vida que había hace 200 años, vamos, ya era, ya te dejaba que pensar, cuando te hablaba antes de la natalidad, no sé qué, vamos, tampoco hay que remontarse muy atrás, hace 200 años, vamos, era un Sociedades, coladero esto. sociedades preindustriales, uf. Bueno, malo, malo, malo. ¿Pero por qué? No había sector secundario ni terciario. Ya está, ¿eh? Lo hemos hablado antes. Ahí solo molan los caballos. A ver. Bueno, pues a ver, que no nos dispersamos. A ver. Bueno, digamos, viene este rey. Este rey viene de Etruria y digamos que va a imponer nuevas reglas del juego. Y como quiere conocer el material que tiene, cuántas personas hay y demás, elabora un censo. Un censo es un estudio de la población en base, en este caso, a la riqueza, en cuanto a qué produce cada persona. Y digamos que la va a liar bastante este señor. No se sabe exactamente si la lió él, si fueron sus antecesores, si fueron sus predecesores, porque realmente lo que nos ha llegado a nosotros es como el final de esta reforma, de este censo. Claro, no sabemos con exactitud si él fue el primero que lo llevó a cabo, si fue el que lo terminó. Está la cosa dudosa entre los investigadores. Bueno, se realiza el censo. De esta forma se conforma un ejército basado en la timocracia. La timocracia es el poder del dinero, Del pecunia. en la riqueza individual, exacto. Digamos, mediante este recurso, pues el rey conoce la riqueza y la disponibilidad, entre comillas, que tienen sus súbditos. Así que, ¿qué cambios introduce? En el sistema este que hemos hablado de las 30 curias y demás, pues hay subdivisiones en estas pequeñas curias. Tenemos 5 clases censitarias, las cuales, como de costumbre, las clases se organizan, digamos, de mayor a menor riqueza. De mayor riqueza, pues menos gente, son aquí los aristócratas de turno que controlan el cotarro, poder político, poder religioso, todo lo que queráis. Y cada vez que vamos descendiendo en esa pirámide, pues va a haber más población, hasta que llegamos pues a la base, que ahí digamos el campesino que a duras penas pues puede apuntarse a una guerra. Los que hacen el bulto. Los que hacen el bulto, vamos, ya está. Pues hasta este punto ya más o menos tenemos una idea de la sociedad que tenemos, cómo se va un poco a dividir. Ya seguro que más de uno intuye qué problemas va a haber aquí, porque va a haber muchos. Y claro, dentro de ese grupo están aquellos, digamos, los que no cuentan, los que no ni se les espera, que son los proletari y los capitequensi. Los proletari son, digamos, aquellas personas que son palabras de fuentes antiguas, ¿eh? Que no se me metan luego a mí. Son tan pobres que solo pueden contribuir con su prole, es decir, sus hijos, su descendencia y demás. Y luego están los capitequensi, que son los que, digamos, los que la cabeza, ellos mismos cuentan de forma administrativamente toda la familia. No sé si me he explicado, pero es un término un poco raro. Lo que vulgarmente se conoce en una empresa cuando te quejas es que solo somos números. Un Efectivamente. número. Así que bueno, pues nos estructuramos de esta forma. La mayor parte de la población, pues obviamente serían estas las últimas clases censitarias y las que están fuera, como hemos dicho, los proletari y los capitequenses. Y este es un problema, digamos, esta gente que está aquí fuera del censo,
digamos que van a dar bastante la tabarra en este momento y en los siglos por venir, y ya para toda la vida. Ya va a ser una fuente constante de problemas en Roma. ¿Esos son los del patricio, ahí lo diré, el conflicto patricio-plebeyo? Puede ser. De Hay ahí un vienen, ahí conflicto vienen los patricio. tiros, ¿no? Pero es que con un poder muy importante que tiene esta nueva administración es que ahora, como no importa el linaje, todos estos patricios, digamos que se ven un poco expuestos. ¿Por qué? Porque entran al mismo tiempo en su zona de confort, entra gente que no tiene linaje, pero sí tiene riqueza. Y esto, paradójicamente, vuelvo a repetirme, pero en Grecia se está dando con el tema de las timocracias. El tema de la gente que tiene dinero se puede igualar a los aristócratas de linaje. Y eso les sienta como una patada. Es que, a ver, ahora que lo has dicho, me resulta muy curioso los paralelismos que hay con la historia de Atenas, que tengo una saga paralela en el canal Volcanumis, que el para que no lo conozca, el de numismática e historia antigua, está muy bien. O sea, recomiendo que os suscribáis. A Jesús le mando un saludo. Pues ahí estoy tratando el tema este de la historia de la democracia, ¿no? Que al fin y al cabo va de la mano de la historia de Atenas, ¿no? Es paralela, por no decir que es la misma vía, ¿no? Y es curioso los paralelismos que hay con la historia antigua de Roma con la historia de Atenas en ese momento. O sea, es que la reforma de Servio Tulio perfectamente se puede solapar a la reforma de Solón, que también curiosamente se está dando en este preciso momento en el Ática. ¿Eh? Precisamente por eso hay que tener muchísimo cuidado con este periodo porque realmente ves demasiados paralelismos y aquí uno empieza a sospechar ya De las fuentes de, y de de todo. las Oh. fuentes. Igual, cuando hagamos este programa, la caída del monarca de Roma está relacionado con eventos que pasan en Atenas, pero no voy a dar más detalles sobre ello. Eso para otro programa. Mira, ya tenemos la Eso, excusa. eso para otro programa. Tenemos que hacer un paralelismo histórico, una Para, historia comparada. paralelismos históricos, me gusta. Mira, ha salido así. Así que, pues nada, digamos que ahora pues tenemos a toda esta gente que tiene mucha pasta y se está metiendo dentro del mundo de los patricios con ese linaje de alta alcurnia, vamos, de que son tatara de Rómulo y sus amigos. Y esto no mola. Esto Bueno, no mola. y aparte que si yo estoy contribuyendo con mi dinero, o sea, yo tendría que tener algún privilegio. Estos que no, a ver, que solo tienen el nombre y tal, contribuyen lo mismo que yo, pero encima yo estoy, bueno, estoy expresando mal. O sea, pero yo encima contribuyo mal porque estoy poniendo mi dinero, ¿sabes? Y no me estoy beneficiando nada del sistema. Porque ellos no Efectivamente. querían abolir el sistema, ellos querían ser Ellos parte querían meterse dentro, que meterse si te dentro de fijas, él. es lo mismo que estamos hablando en las burguesías, las revoluciones liberales. Ellos no quieren abolir el sistema, quieren meterse dentro del sistema. Vamos, si estuviera Marx aquí, fliparían colores. Entonces, en fin. Bueno, ahora otro cambio gordo, porque Servio Tulio pues, era un hombre bastante inquieto, digamos. No se podía, no se quedaba a gusto con este cambio, pues dijo, pues otro más y más gordo todavía. La forma de combatir. Aquí la forma de combatir, estamos hablando ya de falange. Falange hoplítica, aviso, no la falange macedónica esta con las arisas que se está imaginando la gente. Estamos hablando de un muro de pinchos con tíos con una armadura súper pesada, el escudo, que tenemos dos teorías que hemos formulado justo antes del programa, que no sabemos si el escudo era el oplón o el oplón era la panoplia. Si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios. Sí, por favor. Hemos tenido ese pequeño debate. O sea, yo he entendido eso, que el aspis corresponde al escudo y el oplón, o sea, sería lo que sería la equipación completa. Te lo que sería el oplita, el portador del oplón. Efectivamente. Pero bueno, pues está también el oplomacus, ¿no? Más adelante, ¿no? El tipo de gladiador oplomacus, ¿no? Que es característico porque había dado en origen como el oplita. Pero bueno, eso como he dicho antes, eso es otra película. Efectivamente. Vamos. A ver, ¿qué cambios introduce la falange hoplítica? Aparte de costearse un armamento, que no es barato, tenemos que ya la formación, la disciplina es la clave de todo. Aquí, si te entra el pánico, si te haces el valiente, si retrocedes antes de tiempo, la formación se puede ver
vamos, perjudicada es poco, lo que se puede decir. Es una formación que es muy buena para las llanuras, pero ahora como te metas en montaña, a un terreno irregular o no puedas elegir tu terreno, que pasa muchas veces en la historia de Roma, no lo vas a pasar bien. ¿De dónde viene esta formación? Esta formación tiene su origen en el siglo VIII antes de Cristo en Grecia. Que vamos, que parece que todo viene de Grecia en este programa, pero vamos. A ver, ¿de dónde? Pero claro, no, los pobres romanos no tendrán información desde Grecia. ¿Qué está pasando? Pues digamos que, por un lado, tenemos a los etruscos que están usando esta formación y, claro, si tenemos un rey etrusco, pues, nos vamos a hacer menos, vamos a usar nosotros esta formación. Mm. Y se piensa que puede venir por esa influencia. También al sur de Italia hay colonias griegas, así que los tienen a las puertas. Cubas, Nápoles, Siracusa, todas estas ciudades, alguna influencia debían de ejercer en el territorio. efectivamente, vamos. Y si algo se sabe de los seres humanos, es que si algo funciona, cópialo. Y de los romanos, cópialo y hazlo mejor. Hazlo más eficaz, vaya que sí, ¿eh? La señal de identidad de los romanos. Cero originalidad, pero 100% eficaz. Pero es Ahí vamos. curioso, ¿por qué la falange nace en Grecia y no sale en otro punto no surge en otro punto del mundo? Pues realmente aquí tenemos que hablar de puntos de Grecia que estamos hablando. Pues yo pienso que estamos. En la mente siempre tenemos a Atenas. Y yo creo que Atenas es un buen candidato porque, digamos que Atenas, como tú has dicho antes, el cinecismo, es decir, cómo se conforma la polis, la ciudad-estado y demás. Digamos que se conforma a través de varias aldeas, varios pueblecitos que se ponen de acuerdo para crear un centro común, que en ese caso es Atenas. Al ponerse de acuerdo, todos estos aristócratas de los pueblos, digamos que se genera un sentimiento como de igualdad, de respeto en temas políticos. Y esto, claro, en esta época tenemos que ver que la política está relacionada, no, es que es hermana gemela de la guerra. Así que de esta forma esa igualdad se transmite al campo político. ¿Por qué? Porque tú al meterte dentro de una falange, dependes de tus compañeros y también necesitas un cierto nivel económico para costearte las panoplias. Así que ahí podríamos encontrar una explicación de por qué en Grecia sí nace y no en otros sitios. Digamos que ese nivel de igualdad entre ciudadanos, entre iguales, dejémoslo ahí, porque si no me puedo meter en un lío, entre iguales, Unos más surge en iguales, Grecia, pues, unos más iguales que otros. unos más iguales que otros siempre, pero en la falange te expones. En la falange, sea donde sea, siempre te saldrás expuesto. Y pregunta también, ¿puede ser que la orografía de Grecia haya contribuido a ese método de combate? O sea, valle montaña, ¿no? Que las polis al final como surgían como en centros aislados, en valles aislados y muchas veces por la pugna del territorio, pues no había grandes espacios para desplegar grandes formaciones y eso empujó un poco a los griegos a combatir de esa manera. Que tengo entendido también que el sistema político era, bueno, hay mucho debate, ¿no? Ahora, de hecho, me estoy leyendo de la editorial Despertaferro, el de Hombres de Bronce, que lo recomiendo encarecidamente. Y está la teoría de que combatían como si fuese eso, pues una melee. O sea, un grupo, otro grupo, empujar escudo contra escudo, mientras tanto voy pinchando lo que pillo, hablando vulgarmente, ¿no? Y el que rompía la cohesión, el primero que no aguantaba el empuje, pues ya está. Y después pactaba, mira, has perdido este combate. Ahora, obviamente hay muertos y tal, pero pues, por lo que nos estábamos peleando, pues lo resolvamos en beneficio, bueno, del ganador, que pasó ganado la batalla, ¿no? O sea, me parece súper interesante eso del tema de la geografía. Pues mira, vamos, por un lado, la geografía casi siempre determina la forma de luchar del frente. Y yo creo que, Y la gente. vamos, sobre todo de los griegos. Y además que digamos que esa cultura que tenían de, bueno, vamos a pactar, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a ver cuándo se gana una batalla, cuándo se pierde, digamos que es de cierta forma bastante original para el mundo en ese punto concreto, porque los romanos es todo lo contrario. Los romanos no se pacta, porque era un elemento de la Liga Latina, que es dame todo lo que tengas,
virtualmente y físicamente. Dioses, leyes, tierras, todo me lo das a mí y ya luego después, amparándote en mi piedad, yo te doy lo que yo creo que deba darte, que casi siempre era una ciudadanía. Y claro, y quitarte la política exterior. Por eso luego cuando Roma se mete con las colonias griegas, cuando se enfrenta a Epiro, cuando se enfrenta luego a Grecia continental, realmente los griegos no llegan a comprender por qué Roma, cómo funciona Roma. Vamos, Porque claro, debía ¿eh? tener un capital humano bestial, ¿no? hay, bueno, Roma es el manpower, como se refieren los historiadores, y es impresionante el que tenían porque para llevar a cabo todas esas hazañas y sobre todo las derrotas, múltiples derrotas y seguir recuperándose, eso, eso es digno de estudio. No sabemos, yo creo, aquí ya las fuentes pueden exagerar un poco en las cifras, pero los hechos yo creo que siempre están ahí. Que ha sobrevivido a guerras púnicas, a guerras más, vamos, ha sufrido un todos contra mí y ha ganado. Y aún así salió adelante. Y aún así ha salido adelante. Por algo tiene que ser. Y eso es la fórmula Togatoro, que ya cuando conquista Italia, todos los aliados le tienen que proporcionar una cantidad de hombres. Es el propio sistema de reclutamiento interno que tiene para los romanos, ciudadanos romanos. El tema de los auxilios, que como siempre, siempre se oculta, pero está siempre ahí presente. Es algo que hay que tener muy en cuenta. Y quizá la logística. La logística es la otra clave de los romanos. Si algo se les daba bien, era la logística. En organizar. Efectivamente. Y bueno, y yo creo que alguna otra duda ha sido inquietud, yo creo Creo que que sí. está. Los aspectos del ejército romano yo creo que están bien tratado, ¿no? La idea de la evolución, ya si acaso ya nos meteríamos en otro programa, a ver si es que al final esto se escribe solo. Esto es un guión que se escribe solo. Bueno, Ya no- a mí me queda todavía por comentar un par de cosillas y era más por la pregunta que lanzaste antes, lo digo por si tienes alguna otra curiosidad. Ah, bien, bien, bien. Pues dale caña. O sea, no, el tema de los Printer, yo creo que también creo que leí en un artículo de Espertaferro que la guerra en Italia en ese momento era como más abierta, ¿no? Que en Grecia por el tema de que vuelvo a mencionar el tema del terreno. ¿No? Que se han encontrado incluso hachas y cascos más abiertos, pues que eran como que eran indicadores, ¿no? De un combate un poco más, no tan cerrado, tan melee como la falange puramente griega. Hay 18.000 teorías sobre cómo funcionaba la falange griega. En mi facultad había un profesor que se llama Fernando Echeverría, que justo su tesis Ajá. doctoral iba sobre eso, que era campesinos soplitas y cosas de. Y se ha partido toda su vida para saber cómo funcionaba la falange. Y la conclusión ha llegado a que no tiene La certeza. conclusión es como Sócrates, solo sé que no se da. El que quiera animarse a la historia, ya sabe, eso es la máxima del historiador. Pero realmente depende del autor que leas. Hay autores que te van a decir que es más cerrado, hay otros que te van a decir que es más abierto. Yo, por ejemplo, yo creo que dependería de la situación, del contexto en que se esté usando. Y en Italia el problema es que tú en Grecia, digamos que más o menos todo el mundo como que cojea de la misma pata. Todo el mundo tienen la misma falange geopolítica o similar, no tienen, digamos, otro estilo de lucha menos convencional. Digamos que el romper, ven que rompe los flancos y que rompa los flancos, pues ha ganado, se pacta y todo el mundo para casa, que si no, se revuelven los hilotas. Así que ya en un contexto de la Italia de este momento, digamos que se juntan varias cosas. Se juntan la tradición política con tribus de montaña, que son más de guerras de guerrillas, digamos, son más de tender emboscadas, más de luchar en terrenos abruptos, que eso la falange sufre un montón cuando se lucha en terrenos porque no tiene capacidad de maniobrar, ni de girarse, ni nada por el estilo. Y luego los galos. Los galos, cuando ya tú piensas que ya se ha pasado todo, que no puede venir nada peor, vienen los galos y te dicen sí, sí, hay algo peor. Pues cuando tratemos la República trataremos en ese episodio porque es uno de esos momentos épicos, ¿no? En esos momentos que la historia de Roma parecía que todo iba a desaparecer, que todo iba a quedar en un episodio más, ¿no? Y aparece el hombre. El hombre que viene a resolver la situación que tantas veces ha aparecido en la historia de esta ciudad, ¿eh? Es el Deus Ex Machina Sí, sí, de Roma. es alucinante cómo en Roma esto se ve cada cierto tiempo en estas situaciones, ¿no? Desde
Camilo en este caso, Escipión el africano, Mario, César, bueno, César, sí. Todo Me esto, dejemos de... Bueno, ahí está. otro contexto, ¿no? Pero como estos hombres así surgieron en el momento de más necesidad y dijeron, venga, para adelante. Es que en tiempo de César había mucha prensa rosa. Con Camilo no, con Camilo estaba todo bonito, era todo oficial. Qué figura Camilo, madre mía. Pues la volvemos a la monarquía, ¿no? En esta reforma. Bueno, pues a ver, ya al final con la tontería han ido saliendo un montón de temas que, que, vamos, al final se me ha extrapolado el guión y he dicho, bueno, ahora ya que he hablado de esto, ¿de qué hablo Bueno, después? eso es lo Pues que pasa siempre. Eso es buena señal. Eso es señal de que al final pues estamos sabiendo vedas para que la gente se haga preguntas, ¿no? Para que no sea todo monolítico, ¿no? Lo bonito de la historia es eso. Aprovecho para hacer esta moralina, ¿no? Voy a llamarlo de alguna manera. De lo bonito de la historia no es que te coges de son un montón de fechas y tal. Lo bonito es entenderlo, contextualizarlo y despertar esa curiosidad, ¿no? Haciéndote nuevas preguntas, ¿no? El esfuerzo por entenderlo, más que conocerlo, ¿no? Sino entenderlo. efectivamente. Bueno, pues poco más tengo que añadir que los hoplitas, estos hoplitas romanos de esta época, se dividían en dos categorías. Los juniores, que estaban más o menos entre los 18 y 45 años, una franja bastante considerable, la verdad. Y luego están los seniores, entre 46 a 60 años. O sea, imagínate tú enfrentarte a esta gente. Vamos, ya llegaban a esa edad Es que un señor de bastante 60 curtidos. años en esa época debía de ser Es que no se me ocurre otra cosa que es una palabra dura. Sería el... Perdón, fucking boss. O sea, llegar con Sí, 60 sí. años es que debía de ser más fuerte que el vinagre. Tiene que ser un roble eso, vamos. Sí, sí, sí. Pues nada, digamos que se repartían un poco entre diferentes curias. O sea, que no las curias eran hombres general y ya está. No, digamos que cada curia pues tenía una cantidad de juniores y otra cantidad de seniores. Que tampoco voy a meterme en faena porque esto es decir números. Esto es coger la chuleta y decir, a ver, la tercera tenía 10. Pues si quieres Digamos, hacerlo, puedes hacerlo, ¿eh? bueno, yo por respeto a los espectadores, voy a intentar, no. Pero bueno, ya que me estás animando, pues nada. Acordaos, tenemos 5 clases. La primera clase se compone de 40 centurias, de juniores y 40 seniores. Centurias, ojo, centurias, dependiendo de la época que estemos hablando, son 100 u 80. Que siempre la gente se confunde. Y todavía no se cuentan a los auxilios, que siempre los auxilios están ahí, pero dicen que no. La tercera clase son 10 centurias de juniores y 10 seniores, y la última tiene 15 y 15. 15 de cada uno. Hasta esto para todos los que tengáis un profesor malo en la facultad, chuleta, y ya sabéis. Y ya vamos, poco más hay que decir. A ver, déjame comprobar que no se me quede nada en el tintero. Bueno, ya, yo lo que nos queda es ver el cambio que hemos tenido. Hemos tenido un cambio desde bandas armadas, lo más cutre que te puedes imaginar, saqueo, rapiño, rapto de mujeres. Después vamos evolucionando un ejército que ya, digamos, se va organizando. Ya tenemos unos números, ya tenemos un sistema gentilicio, una unidad política. Ya se está gestando lo que sería un Estado en el sentido histórico de la antigüedad. Dejémoslo ahí porque luego vienen los de contemporáneo, de moderno. No, el Estado se gestó con nosotros. No, no, no. A ver. A ver, exactamente, son términos que, bueno, que no se pueden extrapolar a esta época, ¿no? La idea de Estado que tiene la antigüedad, exactamente. Y ya por último, pues tenemos ya que la cosa se va encauzando, ya empezamos a ver ya imágenes más comerciales, más trendy, ya vienen ya los soplitas, ya tenemos una formación compacta, tenemos una formación disciplinada y también tenemos que en cada fase, cada salto que hagamos ahí, tenemos transformaciones, que es lo más importante, tenemos transformaciones en el seno de Roma. De una forma u otra se llega a esta forma del ejército, pero es siempre por un cambio político, un cambio militar, a veces incluso por una necesidad que lo veremos, por ejemplo, en la República, que se va a quitar la falange por un episodio bastante vergonzoso. Pues lo de Roma aprende a base de hostias, nunca mejor dicho. Bueno, ellos fueron los que inventaron la dicha, ¿no? La máxima de la sangre, la letra con sangre entra, ¿no? Pues ellos lo experimentaron antes de predicar, lo predicaron con el ejemplo.
Sí, sí, vaya ejemplo, vamos, pobrecito. Así que yo con que os quedéis con estos tres elementos, bandas armadas, un ejército constituido de 3.000 hombres con jinetes, ya hay un protoestado, digamos así, y ya después finalizamos con los hoplitas. Y que siempre hay evolución social, política, económica, histórica, entre cada fase. Y ya, vamos, ya con que os quedéis con este esquemita, yo me doy por satisfecho. Pues la verdad que está muy bien, ¿eh? Si se hemos pillado la idea esta del típico desarrapado, ¿no? Pastor del Lacio así armado con lo que tenía, ¿no? Que juntaban bandas para saquear esa evolución hasta que tenemos ya gente más o menos armada decentemente, ya las guerras ya más institucionalizadas. Hombre, al final todo es proceso de una evolución, ¿no? Que lo queríamos transmitir, que no siempre era lo que has dicho al principio del programa, que no siempre es el legionario romano de las películas, ¿no? El de Trajano. Ves una película de Constantino, ves el legionario de Trajano. Ves una película de Rómulo, ves el legionario de Trajano, ¿no? A ver, Efectivamente. no. Y esa es la idea de por la que hemos decidido hacer este pequeño crossover, ¿no? Como dicen ahora mucho. Y nada, pues está muy bien, ¿eh? Muy didáctico. Reconozco que la parte esta, la de las clases, fue la que más me costó aprender también en la universidad. No me memorizaban las cifras ni a tiros, ni a sangre. Ya sé. Sudé sangre, que no es lo mismo. Pero la verdad que este periodo es tremendo, ¿eh? Sí. Yo soy de la opinión de que no hay que memorizarse las cifras. Con que tú sepas explicar qué pasa en el periodo, ya está. Las cifras se pueden buscar en internet, como dice la gente. La historia no es fechas y cifras. La historia es explicar el por qué y cómo surgen X cosas. Y en este caso es el ejército monárquico. Si sabes el por qué, al final las cifras salen solas, ¿no? Bueno, si eres un aficionado y te gusta, seguro que No, sale porque al eso. final dice, mira, las asambleas, pero ¿cuánta gente votaba? Al fin y al cabo te topas con eso, ¿no? Y es cuando ya, al fin y al cabo, si tienes esa necesidad de saber, que es lo que intentamos, ¿no? Divulgar, ¿no? Que paso somos divulgadores, o lo intentamos al menos, sembrar esa duda ya para que uno sea el que vaya directamente a buscar la cifra, que tengas la idea, no que te suelten la cifra, porque al final lo que creas es eso, es un historiador frustrado, ¿no? Totalmente. No. Y, Eso era de diapositiva. Pues ya saliendo un poco del periodo, ¿no? De este periodo, pues nada, ¿qué tal en la taberna? Y veo que bien porque te me has privado aquí tres ánforas llenas de Mulsum y has empezado ahora con la posca ya, ¿eh? A tope, a tope. Voy a vaciar las existencias, bueno. No te voy a arruinar a este paso. No. Bueno, y todavía quedan muchos invitados más que tienen que venir, que ya iremos presentando ahí. Sí, sí, hay que almacenar, que esto no puede ser. Sí, sí, sí. Y además que ahora este es el primero de varios programas, porque claro, porque esto continúa, ¿no? Es que acabe aquí, ¿no? Expulsan al rey y empieza la república. Y eso también hay que tratarlo y es bastante más. Está mejor, muchísimo mejor documentado. Está mejor documentado, suena más, hay más recursos accesibles. Esto la verdad es que es un dolor de cabeza, Pero aún porque así, bueno, a mí me gusta, ¿no? Este es un periodo ahora mismo que estoy leyendo, de hecho estoy releyendo la historia de Roma de Tito Livio, los orígenes de Roma, y la verdad que quitando esa fanfarria poética, ¿no? Por así decirlo, porque hombre, no. Los textos tenían que estar hechos así de esa manera para que la gente, pues, no exacto, se aburriera, ¿no? exacto. Yo creo que la lección que puedes aprender aquí es que cada vez el Estado tiene más poder sobre los individuos. Pasamos las bandas armadas, que no hay ni un censo, no hay información de nada, es un poco anárquico, digamos. Digamos que las tribus todavía conservan un poco de autonomía, se unen en periodos concretos para la defensa común. Y ya el siguiente paso, ya ves ya que ahí están las curias, hay un sistema, ya hay unas reglas que hay que seguir y ya al final ya es el acabose con Servio Tulio. Que ya ves tú que el Estado romano sabe la cantidad de súbditos que tiene disponibles y cuánto producen los súbditos. O sea que si hay algo que te puedes llevar que sí o sí es seguro, es que el Estado está evolucionando y el Estado está controlando la política, la guerra que hay en su entorno. Tiene a sus individuos bastante controlados, digamos. Y eso puede ser uno de los múltiples factores de éxito, ¿no? Con los que llevó la conquista de una pequeña ciudad-estado de campesinos saqueadores a ser los conquistadores de todo el orbe mediterráneo. Y sí, Totalmente. puntualizar eso está súper bien. O sea, ver como en un origen, ¿no? Esto era como un pacto, ¿no? Entre grandes familias de que habitaban la misma zona, un pacto de que cada una aportaba
al final a ser eso, ¿no? Lo que has dicho, ¿no? Cada vez se van haciendo como más concesiones a lo que es esa entidad estatal y acaban pues delegando legislación, ¿no? Que al principio la legislación era el pacto común, pero que cada uno legislaba en su casa, ¿no? El padre de familia tenía plena potestad, ¿no? De incluso matar y ejercer la pena capital a sus individuos, ¿no? El que en su casa era el que ponía las normas y el que las hacía cumplir, a cómo eso poco a poco se fue delegando, ¿no? De formas más refinadas a través de la ley de las 12 tablas, el derecho, o sea, toda esa evolución. Pero bueno, eso es otra historia Es otra historia. y es la excusa Sí, sí. perfecta para que vengas aquí a la taberna otro día más. Compraré más ánforas. No cuando tú me digas. Pero mira, una curiosidad que es algo que no se toca nunca en el ejército. Hay historiadores italianos, que yo sé que a ti le das duro al italiano. Hay historiadores italianos que unos defienden que Roma no empleó el mar, hasta hablamos de Cartago, y hay otros que dicen que desde muy temprano, desde la época de la monarquía, Roma contaba con una armada. Claro, ¿cuál versión te quedas? Pues yo me quedo con la de entre media. Pero bueno, ahí lo dejo. Es posible que haya una armada en este momento, pero es muy poco probable. Es muy poco probable. Algo, sí, algo testimonial, ¿no? Efectivamente. Porque vamos, ahí están los tratos con Cartago que se hacen en la República, pero realmente Roma no tiene ningún poder para imponer nada, ninguna concesión. Así que Pues muchas, esa gra- cosita. pues muchas gracias, Dani, por estar aquí. A vosotros, oyentes, por haber visto el programa hasta el final. Ya sabéis, suscribiros, dale a la campanita, dale like, que no cuesta nada, gratuito, ¿sabes? A mí me hacéis un gran favor. Y si queréis más contenido como este, pues decirlo en los comentarios. Y nada, estamos en Instagram, en Facebook. Seguid también al amigo de Batallas por la Historia, que tiene un contenido bastante interesante, a la par que a veces incluso rozando la polémica. A mí eso es lo que me gusta. Pues nada, Dani, otra vez muy agradecido y nada, y nos vemos en el próximo. Gracias a ti por invitarme. Un Nada, placer haber estado aquí. un saludo a todos. Un saludo.